La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, y como siempre aclaro, laboralmente hablando. Viernes 23 de abril del año 2021. En una mañanera anterior, evidentemente dirá alguien, porque no puede ser en una mañanera posterior, ¿verdad? Pero bueno, a veces el tonto se apodera de mí en materia gramatical. En una mañanera dije hace unos días, anteayer creo que fue, que yo reconocía mi ignorancia al no poder responder o no saber cómo responder esa pregunta de qué busca el presidente. Hoy, después de esta semana tormentosa en materia legislativa y de observar con frialdad, vamos a decir, tomando en cuenta la distancia que me separa de la Ciudad de México estos días, he llegado a una conclusión todavía más grave. Creo que jamás podré responder esa pregunta. ¿Qué busca el presidente? Además de esta cuestión, de este espectáculo grotesco de la violación flagrante, evidente, por sus cataplines de la Constitución, específicamente el artículo 97, y aferrarse, amenazar a diputados, o se acomodan a esta decisión del presidente o van para afuera. A una diputada de Morena que se oponía, la sacaron de la Comisión de Justicia y pusieron a otra persona que inmediatamente votó a favor de del dictamen, que es la minuta que envió el Senado sin cambiarle una coma. Luego tienen el caso de este señor que lo encontraron o sorprendieron o lo denunció un jovencito en un hotel en una colonia céntrica de la Ciudad de México, de tal manera que el mismo coordinador de la fracción, el diputado Mier, tuvo que sustituirlo para sacar adelante una voluntad autoritaria, hay que decirlo, de parte del presidente en materia de una iniciativa que, como dije, viola flagrante y groseramente la Constitución. A eso, por si faltare algo, habría que agregarle esto que los diplomáticos conocen mucho mejor que yo. En la diplomacia, muchas veces hay gestos o conductas de los gobernantes o de los políticos, normalmente ministros de Relaciones Exteriores, que no se dan cuenta las consecuencias de algo aparentemente inocuo. Hoy hemos visto algo de eso. Cuando el presidente de la República es invitado por el presidente Joe Biden a participar en esta cumbre del clima o de protección contra el cambio climático, pues hay que decirlo, es un honor para nuestro país ser convocados a participar en esa reunión, aun cuando fuere virtual. Ahí se imponía, es cuestión de preguntarle a alguien especialista en cuestiones diplomáticas, un discurso relacionado con ese tema, posiciones de México también en esa materia. Sin embargo, es muy poco o nada lo que tenemos que exhibir. Hay un programita ahí tramposo, corrompido hasta el tuétano, que en economía diríamos que es un incentivo perverso. El programa Sembrando Vida, que no tiene un padrón claro, no hay reglas de operación, y el incentivo perverso consiste en que les dan una cantidad mensual, creo que 5,000 pesos a los campesinos, para que reforesten su predio. Y si algún campesino cuidó su bosque en los años anteriores o ese predio, pues él no tiene derecho, porque el incentivo perverso es haber deforestado su predio, o dicho de otra manera, no haberlo cuidado. En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Que ese campesino tala todos los árboles que haya en su predio y entonces sí ya podría él estar en condiciones de recibir esa mensualidad. Y eso el presidente, no obstante que el gobierno norteamericano declaró
que no había relación entre cambio climático y migración, que hoy en esta reunión los temas a tocar tendrían que estar directamente relacionados con el cambio climático. El presidente, en un acto carente de toda diplomacia y de respeto a sus pares que participaron en esta reunión, se pasa por el arco del triunfo ese tema, una reunión que no fue convocada por México, sino por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno entrante, un gobierno que desde el primer día o desde antes incluso se manifestó a favor de designar como una de sus más importantes prioridades la protección del medio ambiente y luchar en contra de los efectos negativos del cambio climático. Pero el presidente, repito, hace caso omiso de eso, no de una manera diplomática, sino de una manera irrespetuosa al presidente de los Estados Unidos. No obstante, repito, la aclaración del gobierno en relación con ese afán de ligar un proyecto que piensa él que es el mejor del mundo, así lo clasifica, y luego liga residencia permanente y luego ciudadanía con algo que ni siquiera ha funcionado en México. Insiste en su intervención en vender esa baratija como lo máximo, pero no solo eso, sino que en vez de estar atento a lo que ahí se discutía con un buen intérprete para que le estuviera traduciendo en tiempo real, no, pues sigue en sus mañaneras y dice uno, si estas mañaneras fueran una vez cada 3 meses, pues diría uno, bueno, pues sí, le tocaba, pero resulta que son diarias. Entonces dice uno, ¿qué mensaje está enviando, en términos diplomáticos, vamos a ponerlo así, el presidente al presidente de los Estados Unidos? Simple y sencillamente que su cumbre climática a él le vale. Lo suyo es esa inmediatez de andar utilizando la mañanera para vender sus ansias de controlar la Cámara de Diputados con 251 diputados propios de Morena. Eso constituye, es cuestión de que usted le pregunte a alguien versado en estas cuestiones diplomáticas, si es alguien del Servicio Exterior mexicano, mucho mejor, y le va a decir que esto traerá consecuencias. ¿Qué va a pensar el responsable de esa materia, uno que fue candidato presidencial y ahorita es prioridad de ese gobierno y del presidente Biden? ¿Qué van a pensar para la siguiente reunión que trate estos temas? ¿Invitarán a México? Pienso que no. Pero luego, además, de una manera muy diplomática, aparece por ahí una jovencita, una adolescente, que habla a favor de combatir los efectos negativos del cambio climático. Una jovencita mexicana. Como diciendo, mira, cachetada con guante blanco. Eso es hacer política. Eso es diplomacia. Pero luego tenemos, si juntamos estas 2 o 3, 4 cosas más, la pregunta que plantea al principio se mantiene. ¿Qué busca el presidente? Pero también, ¿qué buscan aquellos diputados o aquellos legisladores de Morena que, sabiendo que lo que les están obligando o que están aceptando votar a favor de es completamente anticonstitucional, se opone a un texto explícito plasmado en el artículo 97? ¿Qué piensan ellos? ¿No les dará pena, no sentirán vergüenza en el sentido político prestarse a esas violaciones flagrantes que quedarán para la historia? ¿Sí que piensan que se van a ir en blanco y mañana pasado los van a aplaudir? No, van a ser condenados, van a ser criticados en una forma durísima, no solo por haber apoyado una violación constitucional, sino también por su abyección, por su servilismo hacia quien está acostumbrado a controlar todo de cualquier forma, legal o ilegal. Conozco personas que
eran personas sensatas, personas con dignidad, antes de pertenecer a Morena o de militar en Morena o de ser simpatizantes de Morena. Y en estos días los vi votando barbaridad y media, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿A qué se debe eso? ¿Tendrán acaso necesidad de mostrarse cual tapetes para que los pisotee el poderoso en turno? Yo pienso que no. Lo único que están exhibiendo es algo que quizá ya traían, pero que ahora encontró un ambiente propicio para manifestarse. La falta de dignidad, la falta de valentía para defender sus posiciones. Y qué lamentable es esto, pues, que nuestros legisladores, integrantes de un poder diferente al poder ejecutivo, caigan en esas conductas que ellos se cansaron de criticar al priismo que durante tantos años o decenios, si gusta usted, mantuvo el control férreo de los tres poderes en una sola persona, el presidente de la República. Y hoy, al formar ellos parte de uno de esos tres poderes, se someten de manera vergonzosa, infame, diría, a los designios que les marca el presidente de la República. ¿Qué busca entonces el presidente? No lo sé. Es más, creo que jamás lo sabré yo y creo que millones de mexicanos tampoco sabremos qué buscaba el presidente. Su gobernación es un revoltijo de ocurrencias, desatinos, de propuestas insostenibles, sin la menor viabilidad técnica, financiera, económica, etc. Y sin embargo ahí estamos dilapidando cientos de miles de millones de pesos. Por eso, ¿qué busca el presidente? No lo sé, pero mañana o pasado, cuando él esté fuera y lo hayamos enviado a su finca de Palenque, ya sabe usted cuál es el título, en ese momento preguntaremos, ¿qué buscaba el presidente? A los pocos meses estará en el basurero de la historia, pero de tiempo en tiempo será recordado no como el gran constructor, sino como el gran destructor de las instituciones de un país, de su economía y del futuro de varias generaciones. Eso es lo que quedará a cambio de una pregunta que, repito, hoy no puedo contestarla y tengo la plena seguridad que mañana tampoco sabré contestarla. ¿Qué buscaba el presidente? Termino diciéndole que ni él mismo sabe hoy ni sabrá mañana qué era lo que buscaba como presidente de la República y a su vez jefe de Estado. Muchas gracias y lo espero mañana en la sabatina y luego la dominical. Gracias y aquí lo espero.